Buenas tardes, amable audiencia y familia americana. Muchas gracias, doctora Adriana Cepeda, por esta invitación tan importante y además invitarnos a participar en este primer encuentro de análisis de sentencias programada por el Grupo 1P de Plato Magdalena, abogados en formación de la Corporación Americana. Nuestro grupo está conformado por los doctores José Ospino Mendoza, Julio Puerta Gómez, Jaime Zambrano Rodríguez, Albano Cortina Ospino, Luz Marina Torregrosa, Carlos Peñaranda y Jaime Jarma Díaz. Y nos corresponde en esta oportunidad hacer un análisis de la sentencia 083 de 1995. Para ello hemos considerado los siguientes criterios de análisis. Primero, identificar la clase de sentencia a analizar, partes que intervienen, magistrado ponente, fecha, clase de sentencia. En segundo lugar, identificar el problema jurídico que se debate en la sentencia en mención. Tercer lugar, identificar la parte resolutiva de la sentencia. Cuarto lugar, destacar las razones de la decisión de la Corte, las principales consideraciones, ratio decidendi, y finalmente una profunda reflexión que hace el grupo frente al pronunciamiento de la Corte. En primera medida, tomamos como referencia el tipo de sentencia ajustada a la sentencia de constitucionalidad 083 de fecha de 1 de marzo de 1995. Magistrado ponente el doctor Carlos Gaviria Muñoz y actor Pablo Antonio Bustos Sánchez. Identificamos en este orden de ideas el problema jurídico. El ciudadano Pablo Antonio Bustos Sánchez presentó una demanda de inconstitucionalidad de los artículos 8 y 13 de la Ley 153 de 1887 por contrariar el artículo 230 de la Constitución Política de 1991. Además, la norma acusada está referenciada conceptualmente en el siguiente artículo, en el artículo 8, el cual dice: cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulan casos o materias semejantes y, en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho. En el problema jurídico se destacan dos artículos, el artículo 8 y el artículo 13. Pero el artículo 13 no se va a tomar en cuenta, puesto que la sentencia 224 de 1994 de la Ley 153 de 1887 fue declarado exequible. Por tanto, hizo tránsito a cosa juzgada. Por consiguiente, la Corte se concentrará única y exclusivamente en la constitucionalidad del artículo 8 de la misma ley. Por otro lado, nos encontramos con la parte resolutiva, la cual, al referir la jurisprudencia en tanto que criterio auxiliar de la actividad judicial, debe entenderse que el constituyente del 91 le da al término un alcance más amplio que el que tiene en la Ley 69 de 1896, puesto que no solo la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de Casación, crea hoy, con sus fallos, pautas plausibles de orientación a los tribunales y jueces de niveles subalternos. Lo hacen también otras corporaciones judiciales no existentes aún hace un siglo, como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Queda dicho ya que las orientaciones así trazadas no son
vinculantes sino optativas para los funcionarios judiciales. Además, no resulta justificado ni razonable en la actualidad circunscribir la jurisprudencia al campo del derecho común, ni atribuir solo al recurso de la casación a la virtud de generarla. Así pues, habrá de declararse la exequibilidad de la norma acusada, por lo tanto, expuesto a la sala plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. Y resuelve declarar exequible el artículo 8 de la Ley 153 de 1887. ¿Cuáles son las razones que tiene como fundamento la Corte? Bueno, según la Corte, consideró que la analogía, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho no son fuentes autónomas de derecho. Esto se debe a que cuando se usan la analogía, realmente lo que se está aplicando es la ley. Por lo tanto, la ley es la verdadera fuente de derecho y el juez sigue actuando bajo el imperio de la ley, como lo consagra el artículo 230 de la Constitución. Adicionalmente, usar la doctrina constitucional simplemente permite entender la constitucionalidad de la norma. Por consiguiente, lo que se aplica en estos casos es la propia Constitución. Así que la doctrina constitucional no es creadora de derecho. De igual manera, manifestó que la analogía a la doctrina constitucional, es decir, la función interpretativa y las reglas generales de derecho, no tienen fuerza obligatoria. Esto se debe a que son criterios auxiliares que el juez puede usar para fallar cuando no hay una ley directamente aplicable al caso. Sirven como criterios orientadores, pero no son vinculantes. Es decir, el juez tiene la posibilidad de usarlos en caso tal de que se vea ante la necesidad, pero se puede alejar de estos también. Mientras tanto, en lo que concierne a la doctrina constitucional, como una función integradora, sí se debe ver como algo obligatorio. Esto se da debido a que se entiende que es la propia Constitución la que se está aplicando. Las fuentes jurídicas utilizadas para las argumentaciones están plasmadas en la Constitución Política de Colombia de 1991, en los artículos 4, el artículo 6, el artículo 230, el artículo 243 y la Ley 153 de 1887 en los artículos 4, artículo 5, artículo 8, artículo 48 y el artículo 23 del Decreto Legislativo 2067 de 1991. También hay dos sentencias de la Corte Constitucional. Ellas son la sentencia C-131 de 1993 y la sentencia 224 de 1994. Hacemos una reflexión como grupo y está relacionada según lo que plantea la Corte Constitucional, que se debe hacer, ¿qué debe hacer el fallador cuando los elementos contingentes de derecho positivo se han agotado sin encontrar en ello el respaldo? Este interrogante surge puesto que la fuente formal de derecho es la ley, conforme lo establece el artículo 230 de la Constitución Nacional. Este artículo dice lo siguiente:
Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, la equidad, las jurisprudencias y los principios generales. Los principios generales del derecho y las doctrinas son criterios judiciales de la actividad judicial. Para responder este interrogante, se precisó que el juez hará fallar y usar criterios como la analogía, la doctrina constitucional y los principios generales extrasistemáticos. La analogía se divide en analogía legis y analogía juris. La analogía legis consiste en tomar una ley y aplicar la analogía a una situación que no esté explícitamente contemplada en ella, y la analogía juris, que consiste en tomar varias normas, extraer de ellas los principios generales que la conforman, que por una suerte de inducción se aplican a casos o situaciones no previstas de modo expreso en una norma determinada. La doctrina constitucional, que puede ser aplicada a situaciones específicas susceptibles en ella que no estén explícitamente contempladas en la ley, consiste a su vez de la interpretación que la Corte Constitucional da a sus normas. En este caso, cabe resaltar la distinción que existe entre doctrina constitucional y jurisprudencia. La una se refiere a la interpretación constitucional de la ley y la segunda corresponde a la aplicación de la norma constitucional. A un caso, y por último tenemos sobre los principios generales extrasistemáticos, que consisten en que el juez en cuestión deberá esmerarse en mostrar que su decisión está justificada por un principio ético o político al que él adhiere, a cuya invocación lo autoriza expresadamente el derecho positivo. La sentencia C-083 de 1995 trata materias muy importantes relacionadas con las fuentes del derecho. En ella se explica claramente la utilización de criterios auxiliares como la analogía, la doctrina constitucional y los principios generales de derecho, de manera que se declara explícitamente cómo y bajo qué circunstancias utilizarlos. Esto resulta benéfico para el rol de los jueces, quienes obtienen claridad en los elementos que tienen a su disposición para fallar. Sin embargo, en cuanto a críticas negativas, pensamos que las observaciones hechas por el magistrado Cifuentes son bastante pertinentes, ya que explora el elemento que consideramos más criticable, que los criterios auxiliares solo se usen en caso de que las fuentes se agoten. El haber declarado exequibles las normas demandadas reforzó la situación de que un juez no se pudiese abstener de fallar e hizo reinar el deber jurídico que se tiene, que todo caso debe ser resuelto. Esto se da bien sea acudiendo a la ley o en su ausencia, o múltiples posibilidades interpretativas. Por lo tanto, se toma como referencia a los criterios auxiliares. Muchas gracias.